Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy vamos a hablar de psicología, tanto para los entrenamientos como para las competiciones, con el psicólogo y especialista en deporte de resistencia, Daniel Fernández Rosado. Bueno, Daniel, bienvenido al podcast. Bienvenido, Manu. Un placer. Bueno, pues el placer es mío de tenerte y además de hablar de un tema que es tan interesante para todos los oyentes, ¿no? Porque, como te he dicho antes de empezar, quiero que hablemos para competiciones, por supuesto, pero quiero que también hablemos de la parte de entrenamiento y de esas necesidades que tienen deportistas que al final, pues, encuentran en el deporte su vía de escape, pero que no son profesionales, que su salario, ¿no? O su vida dependa sola y exclusivamente del deporte. Y tú como psicólogo, ¿no? Primero psicólogo en general, que has pasado por todas las ramas de la psicología y ahora especializado también en el deporte de resistencia, pues imagino que has visto de todo. Y la primera pregunta va por ahí. ¿Cuál es el problema psicológico o los problemas psicológicos que en general ves más comúnmente en deportistas amateurs? Bueno, en deportistas amateur, digamos que tendríamos como dos subgrupos, ¿no? Serían los deportistas que se inician, ¿no? Que empiezan en algún deporte y todavía, digamos, no tienen esa identidad, no tienen asumido como estilo de vida. Entonces, los problemas es más bien de adherencia, ¿no? A los entrenamientos o de sobreentrenamiento también suele pasar, que no, digamos que no tienen muy claro el tipo de entrenamiento. La mayoría, cuando empiezan no tienen entrenador, es decir, los que tienen entrenadores son los deportistas ya con cierto compromiso, que tienen ya como estilo de vida, que invierten bastante tiempo y dinero y de todo. O sea, es que realmente el estilo de vida es eso, ¿no? Entonces, los deportistas amateurs, digamos que tendríamos esos dos grupos. Los primeros serían los que tienen problemas de adherencia, de sobreentrenamiento, y en el segundo grupo, pues hay un poco de todo. El sobreentrenamiento puede venir, digamos, porque aunque tienen ya más experiencia y tienen bastante, digamos, volumen, carga, años, meses o años de entrenamiento, lo que no tienen monitorizado es el tema de la carga de estrés. Entonces, a lo mejor están aumentando o tienen un objetivo para el que en su momento vital no es el adecuado. Es decir, que es verdad que tú, pues, por ejemplo, lo típico de que pasas de un 5K a un 10K, hablamos, por ejemplo, de atletismo, de trail, de lo que quieras, a una prueba de medio maratón, media distancia, media larga distancia, ultra. Es decir, si tu tendencia natural te ha ido llevando cada vez a distancias más largas, porque bueno, esa es otra. Hay gente que piensa que cada vez tiene que hacer más distancia en vez de mejorar los tiempos en cada una de las distancias, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, otro objetivo. Pero bueno, la tendencia de forma natural es a más, ¿no? Porque si también son personas a lo mejor un poco más mayores, es más fácil hacer más distancia que hacer mejores tiempos, ¿no? O digamos que requiere otro tipo de esfuerzo y puede resultar más fácil físicamente, pero también mentalmente, ¿no? El pensar que tú tienes que mejorar un tiempo es un estrés respecto a que tú sepas que tú puedes terminar una prueba de larga distancia, simplemente finisher. Finisher no tiene límite de tiempo, con lo cual te quita la presión, ¿no? Entonces, en los amateurs comprometidos con estilo de vida, el problema sería la gestión de la carga psicológica. Lo que pasa es que, claro, la gente no me viene con eso, ¿no? La mayoría de las personas me vienen pues porque han perdido la motivación, es que ya no entreno con las mismas ganas que antes, o porque incluso a veces te pueden llegar que hayan tenido una lesión y estén en el periodo de lesión. Y tú te das cuenta que la lesión no es porque no ha venido en cualquier momento, sino que ya estaban previamente fatigados, no hacían los entrenamientos con la debida concentración, ¿no? Porque una de la fatiga a nivel físico ya conocemos los síntomas, ¿no? Pero a nivel psicológico, pues es un poco esa neblina, esa desgana, cuando entrenas no estás concentrado, estás pensando en una cosa, pero no estás pensando bien. Y cada uno, digamos que te viene con un motivo, pero al final, cuando te pone a hablar, después de un rato, la mayoría de las veces suele ser por el tema de que no han gestionado la carga de estrés. La crónica, o bien te vienen por una carga aguda, ¿no? Que han tenido un problema puntual, eso le ha generado mucha ansiedad. De hecho, incluso pueden venir con crisis de ansiedad, ¿no? Por algún tipo de presión que hayan tenido últimamente, cuestiones vitales. Pues si vienen por ahí las necesidades, o sea, la gente te viene con un motivo
pero luego el motivo real, o sea, te viene con la punta del iceberg, ¿no? Y a medida que vamos hablando, digamos que el arte está un poco en que comprendan por qué han llegado ahí. Ujú. No sé Pues qué bien me si... viene esta entrevista, además, porque justo la semana pasada hablaba del estrés, ¿no? Como ese Claro. problema que tiene el deportista que trabaja, o que veo en la mayoría. Y tú me vienes a decir esto, y además, por lo que veo, en realidad no podemos diferenciar, ¿no? Lo que sería la psicología del bienestar de la psicología del deporte, dado que una lleva a la otra, ¿no? O sea, se puede tener realmente rendimiento si a nivel de psicología del bienestar, ¿no? O general, o como lo llames, uno no está bien, por eso, por estrés o por lo que sea, ¿no? Porque al final la cantidad de problemas que tenemos las personas son casi infinitas. Claro, tú puedes tener rendimiento, vamos a poner, por ejemplo, un deportista profesional, puede tener rendimiento con una carga muy elevada de estrés, pues sí, porque digamos que puede hacer, en base a todos los años y todas las competencias que tiene, puede tener un rendimiento. Pero es el mismo rendimiento si tú la carga de estrés no fuera la misma, fuera menor, pues tendría más capacidad para... O sea, yo creo que físicamente asimilarías mejor los entrenamientos a la hora de competir. Competirías con más energía, pero es que además se nos olvida una cosa, y es que la psicología no es los problemas, no es la ansiedad, la psicología, por ejemplo, es la toma de decisiones. Yo que sé, un futbolista mismo, ¿no? Tú todo el rato estás tomando decisiones. Si paso, si adelanto, si corro más, si corro menos, en qué posición estoy, a dónde tengo que estar. Un deportista de resistencia, pues tiene que tomar decisiones de dónde voy a parar el habituallamiento, cuánto tiempo voy a parar, en qué zona de la carrera estoy, quién tengo delante, quién tengo detrás. Es el momento de apretar, no es el momento de apretar. ¿Qué energía tengo? ¿Qué energía dispongo? ¿Qué capacidad tengo hoy en concreto? O sea, estás tomando decisiones y para tomar decisiones tú tienes que tener un feedback respecto a ti mismo. Entonces tú tienes que tener la atención puesta en ti mismo, en el entorno. Entonces, claro, cuando tú tienes una fatiga, tú tienes un cansancio por el estrés acumulado, pues el rendimiento, como se acaba de ver, pues no puede ser el mismo en absoluto. Entonces, como hay deportistas que no van a dejar de competir, aunque tengan muy alto estrés, la idea, digamos, es trabajar el que ellos tengan conciencia de que a lo mejor hay que elegir de forma estratégica en qué competiciones vas a competir realmente. Es decir, tú puedes usar las competiciones como campo de terreno, de exploración, de entrenamiento, digamos, para otras competiciones y en vez de hacer 10 carreras en un año, pues puedes hacer una, dos, tres y el resto de competiciones te sirven para calibrar todo este tipo de cosas. Ujú. Podemos diferenciar, porque creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Que no son capaces de diferenciar entre la pereza por entrenar y lo que sería buena señal de que realmente estoy cansado, o en el caso del estrés, ¿no? Pues puedo diferenciar entre cuando estoy con muy alto estrés y cuando realmente por lo que me ocurre es que llevo tiempo sin entrenar y claro, por el cuerpo le da pereza moverse porque obviamente evolucionamos en un ambiente que nos obligaba a hacer deporte, pero donde moverse era costoso energéticamente y si puedes evitarlo no lo haces por gusto, ¿no? Entonces, no sé si podemos diferenciar estas dos señales de alguna forma sencilla. Sí, sí. Bueno, mira, intentando que sea lo más sencillo posible es, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una serie, una película, incluso estamos leyendo, estamos estudiando, nosotros el nivel de activación de nuestro cuerpo es muy bajo, pero por necesidad, porque lo que tenemos es, digamos, la concentración en la tarea que estamos haciendo, o a lo mejor porque estamos descansando. Si estamos leyendo, si estamos atendiendo un vídeo, si estamos hablando con alguien, estamos sentados, entonces nuestro cuerpo de forma adaptativa está aprovechando para, para no gastar energía física. Entonces, ¿qué es la pereza esa que tú tienes? Pues que si en ese momento tú miras el reloj y te tienes que ir a entrenar, la activación que tú tienes en ese momento, es decir, la energía que tú tienes disponible a nivel físico, a nivel motor, tú detectas que el esfuerzo que tú tienes que hacer, es decir, tú de alguna forma te visualizas entrenando, ¿no? Te imaginas, dices, ostras, ahora tengo que ir a entrenar, tengo que coger, sé en cuánto, qué pereza. Es automático, es decir, tú tienes la emoción es como el pilotito de la gasolina, ¿no? Que te dice, ¿te falta gasolina? Pues esta pereza sería, oye, no tenemos la energía disponible para hacer lo que tú quieres hacer.
Pero eso no quiere decir que no la tengas, eso quiere decir que no le has dado, que no has arrancado. Es decir, que tú vienes de un estado de reposo y tú lo que tienes que hacer es no considerar esa emoción como lo real, sino simplemente como el señalizador de que no le has dado contacto a la llave del coche. ¿Vale? Es decir, simplemente levántate, abróchate los zapatos, haz las cosas y ya está. Punto. ¿Qué pasa? Que en la medida en la que te vas moviendo, la energía del cuerpo se va activando y ya no hay esa pereza, ese bloqueo. Otra cosa es que tú vengas de un estado de fatiga crónica, por ejemplo. Entonces, claro, cada vez que tú paras, el esfuerzo que tú tienes que hacer para volver a activarte es mayor. ¿Vale? Entonces, una persona que está descansada tiene menos pereza porque es más fácil activar de nuevo el cuerpo. Entonces hay que cuidar el descanso y el descanso no es una cosa que surge de forma espontánea. Yo lo que recomiendo es que el descanso esté programado como programan los entrenamientos. Porque si luego tú quieres rendimiento, pues tendrás que programar los entrenamientos y el descanso. Si no, pues, si tú no programas los descansos, los improvisas. De hecho, no se puede llamar descanso a que pares. Descanso es una actividad que a ti realmente te ayuda a recuperar la energía. Y a ti a lo mejor no te recupera la energía ponerte a limpiar la casa. No Sí, estás sí. entrenando, pero tampoco estás descansando. ¿Vale? O sea, un descanso es una actividad que tú eliges a sabiendas de que te vas a recuperar la energía. Es decir, un descanso puede ser un paseo. Un descanso puede ser una lectura simplemente por gusto de leerla, sin más pretensiones, porque como tú metas pretensiones ya estás gastando recursos. Entonces, hay que programar ese tipo de actividades y cada persona te puede decir una cosa, pero tiene que estar programada. Algo que nos guste. Algo que nos ayude, que nos guste, claro, pero que sepamos que nos está ayudando a recuperar energía, no a gastarla. Porque a ti te puede gustar mucho entrenar y tú dices, venga, pues descanso activo, me voy a dar 20 kilómetros de la bicicleta. No, eso no es descanso activo. Eso al final estás entrenando flojito, pero estás con el ansia. Pues sí, sí. Oye, pensando en esto, al final, claro, la relación entre estrés y ejercicio, pues es perversa, ¿no? Porque en realidad también sabemos que el ejercicio, a su vez, nos ayuda a sobrellevar el estrés, ¿no? Entonces, ambos son estresores, pero a la vez, lo que sería a nivel agudo, por lo menos, el estrés, sí que el ejercicio parece que nos alivia, ¿no? En ese momento. Entonces, claro, ¿cómo podría un deportista, al final, saber si el ejercicio, ¿vale? Imagínate una persona que tiene estrés, ¿vale? Por el trabajo, por lo que sea. ¿Cómo puede saber si ese ejercicio le está ayudando o si se ha convertido en algo que le está dañando, ¿no? Que se ha convertido en una fuente extra de carga y de presión? Vale, bueno, es complicado, pero vamos a hacer, por ejemplo, una cosilla. Si tú, o sea, yo entiendo que el deporte, para los deportistas comprometidos, ya no es solo el hecho de que tú pienses en competiciones, sino que si es un estilo de vida es porque de alguna forma el deporte es tu regulador emocional. Es decir, hay gente que le da por la comida, hay gente que le da por el alcohol, hay gente que juega y hay personas que hacen deporte. Y está bien. O sea, hacer deporte es un autorregulador emocional muy bueno y de hecho de todos los que he dicho posiblemente sea el mejor, ¿no? Pero claro, está ese riesgo de que tú no seas consciente de que estás usando el deporte a veces de forma abusiva. Recomendación. A ver, yo no te puedo dar, no puedo hacer una lista de recomendaciones y demás, pero una pista, por ejemplo, es que si tú quieres usar el deporte como vía de autorregulación positiva, no te lleves el reloj. No te lleves algo que tú estés pendiente si vas bien, si no vas, si estás cansado, si no sé qué, las pulsaciones. Olvídate. Si tú de verdad necesitas eso porque es tu regulado emocional y no vas a entrenar, no te lo lleves. Quítatelo. Te lo quitas y así te aseguras de que lo que estás haciendo es algo positivo en el sentido de que te está ayudando a regularte emocionalmente sin llegar a ser una presión. Y cuando venga, pues, o sea, no sabes ni el tiempo que lleva. Te puede llevar, por ejemplo, un reloj mismo el móvil. Y simplemente ponerte una alarmita de que a tal hora te coges y te das la vuelta. Y ya está. Estamos usando el deporte como autorregulador, pero no como carga. No sé si te respondo. Sí, hombre, yo creo que depende también, ¿no? De cómo la persona vea esos datos. Porque yo lo pienso en mí. A mí me gusta llevar los datos. Otra cosa es que yo no me voy a agobiar porque tengo que ir a 200 vatios y voy a 190. Pero bueno, sí que me gusta, ¿no? Verlo de vez en cuando, a ver cuánto voy, a ver el pulso, tal.
¿no? Pero, o sea, me quedo con lo que dices, ¿no? El decir, oye, que no puede ser otra carga añadida de que, hostia, no estoy llegando, tengo que ir a esto, 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 ¿no? Pues, claro, obviamente cuando, o sea, bueno, una persona, ¿no? Muy estresada le mete un plan muy cuadriculado, eh, es un estrés más, ¿no? Añadido. Claro, sí, o sea, a mí me pasa un poco igual. Yo a todos los entrenamientos estos que yo hago, que si me doy un paseo, doy un trote muy suave, yo no me lo quito. Pero no me lo quito, pero porque yo sé que no voy a estar pendiente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me da por mirar si las pulsaciones tal, pero no es una cuestión de que he salido una hora y estoy pendiente de cómo voy, el ritmo, no. Es simplemente un poco a lo mejor si quiero por defecto, ¿no? Que lo miro, pues mira, las pulsaciones van bien, no estoy muy fatigado, que no le doy mayor importancia. Otra cosa es las personas que realmente estén un poquito obsesionadas, que también se ha dado el caso en mí mismo, ¿no? De una época en la que cualquier salida tenía que, o sea, mirar los datos luego, analizarlo, tal. Pero bueno, Claro. si una persona está demasiado preocupada, pues intentar que, o llevarlo y llevarlo tapado. Sí, claro, al final la forma en la que lo afrontas, ¿no? En general, o sea, yo me acuerdo pues cuando estaba compitiendo, ¿no? Sobre todo mis primeros años, pues era todo lo que hacía en el día era pensando en si esto me va a hacer rendir más o me va a hacer rendir menos, ¿no? Y así vive la mayoría de gente pues, que se dedica de forma profesional, ¿no? Claro, el problema ya cuando quieres seguir esa forma de vida, ¿no? Donde toda tu vida está pensada en el rendimiento, pero no puedes hacerlo bien porque eso no es lo que te está dando tu sustento, ¿no? Y claro, ya empiezas a haber problemas porque tiene un montón de cosas o de factores que no puedes controlar y que te afectan. Claro, efectivamente. Es que si tú te vas pensando en si eso va a tener un impacto y tú el rato que estás haciendo deporte estás teniendo preocupaciones, es que esa no era la intención de que tú salieras. La intención de que salieras no es que gastes energía mental, es que la recuperes, es que te lleve un podcast, por ejemplo, puesto de cualquier cosa que te guste, que no sea una cosa que tú vayas tomando nota, ¿vale? Que no quiere decir a lo mejor que tú tengas una idea y te pongas una nota de audio o algo así, pero un rato en el que verdaderamente la actividad deportiva no sea una actividad mm, que, que implique ningún tipo de carga. Ujú. Si hablamos como tema de entrenamiento, entre comillas, autorregulador. O sea, bueno, entrenamiento no, una actividad deportiva, pero no de rendimiento. Vale. Bueno, vamos a ir pasando al tema de también de competiciones, que era algo que queremos tocar aquí todos los palos, ¿no? Que sería deporte más bienestar, ¿no? Deporte más competición. Y bueno, me habías hablado de un término, ¿no? Llamado el pico de forma psicológico. No sé si podría explicar un poco mejor. El pico de forma psicológico es la autoconfianza. Es decir, tú el entrenamiento que tú tienes ya planificado, lo has ejecutado, lo has hecho, mejor o peor y demás, pero en el momento de la competición, los días previos o el día antes, tú ya no es el momento de analizar si te ha ido mejor o te ha ido peor, que no, que es las dudas. Pues que tenía que haber entrenado más, es que no sé cómo llego, es que estoy resfriado, es que no sé cómo voy a estar, es que tengo no sé cuánto. En esos días, sobre todo en las horas previas a las competiciones, las dudas es como si tú antes de la competición te coges el día antes y te pones a hacer unos cuantos sprints, pero larguitos. Y un entrenamiento de umbral, o sea, es que no, porque te va a bajar o sea, va a tener una carga que te va a impedir tener un buen rendimiento. Entonces las dudas minan la confianza. No es el momento de dudar. Tú tienes que tener la confianza en que el entrenamiento, en el estado actual físico al que tú llegas, es el mejor al que has podido llegar y en base a eso es como que las cartas que te tocan en un juego de cartas, ¿no? Tú tienes unas cartas y ahora tú te vas a estar quejando de las cartas que te han tocado o vas a saber cómo jugarlas. Entonces la confianza está un poco en la capacidad, en creerte que vas a hacer la mejor jugada que tú puedas hacer con las cartas que tienes. ¿Puedes ganar la partida? Puedes ganar la partida. Pero tú tienes que tener esa confianza, tienes que tener esa habilidad de tú decir, vale, estas son mis cartas y ahora voy a estar concentrado en qué cosas puedo hacer yo para tener el máximo rendimiento dadas estas condiciones. Entonces, ese grado de confianza que tú tienes respecto a tu rendimiento el día de la competición es la autoconfianza, que no es una cosa así como etérea, sino que es digamos, el balance entre la motivación, la confianza que tú tienes en tus recursos
Y el estrés que tú tienes, en esa diferencia entre la motivación y el estrés que tú tienes, está esa autoconfianza. Es decir, ¿qué cosas te generan estrés? El que tú, por ejemplo, no confíes en el entrenamiento que has tenido. En el que tú te empieces a preocupar de si tú estás mejor o peor, de si ha ido Periquito a la competición y es mejor que tú. Eso tú no lo sabes. Eso es lo clásico de que tú tienes que controlar las cosas que controlas. O sea, te tienes que preocupar, entre comillas, de las cosas que controlas y no de las que no controlas. Eso es un clásico de toda la vida. Pero es lo mismo que lo de el juego de cartas. O sea, tú tienes lo que tienes y ahora vamos a tope. En la medida en la que tú eres hábil, que tú has entrenado a jugar a cartas, es decir, que tú has entrenado bien, que has hecho las cosas con criterio, pues confías más en tu habilidad para jugar esa mano de cartas. Si tú has entrenado el aspecto físico muy bien y tienes confianza en que ese entrenamiento te va a llevar a tener un buen rendimiento y, por ejemplo, has entrenado muy bien las habilidades psicológicas que te van a permitir tener o sostener el rendimiento físico al máximo nivel o incluso superar tu capacidad que tú creas de rendimiento. Si tú las has entrenado, también tendrás mucha confianza en tu capacidad de sufrimiento, en tu capacidad de concentración, en tu capacidad para sostener la fatiga, en tu capacidad. Entonces, ese pico de forma también hay que tenerlo en cuenta a nivel psicológico, en el que tú llegues con esa confianza. ¿Cuántas personas llegan a una competición a un nivel absolutamente perfecto a nivel físico y sin embargo el rendimiento ese día de forma sorpresiva pues falla? Pues es que no es, no se debe a otra cosa más que al no haber tenido en cuenta esas variables psicológicas. Y digamos que la autoconfianza sería como ese punto, ¿no? Llegar a ese punto de autoconfianza sería lo ideal el día antes de la competición. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, una cosa que he ido observando pues, en todos estos años es que los deportistas de resistencia, bueno, y en general, ¿no? Pero los deportistas de resistencia que son muy, muy buenos, que luego han llegado a ser extraordinarios, destacan por tener mucha autoconfianza, ¿no? O sea, y es que esa autoconfianza lo que hace es que no cometan errores que la gente que no tiene autoconfianza sí que comete, ¿no? Por ejemplo, en el entrenamiento, la persona típica que no confía en ella misma tiende a entrenar más de la cuenta, porque claro, no está tranquila con lo que ha entrenado, cree que nunca es suficiente, o a fijarse en lo que hace otra gente, a fijarse en lo que hace no sé quién en Instagram, ¿no? Es como que siempre estás buscando algo que hacen los otros y que tú no haces porque no tienes la confianza en que o tú o tu entrenador, ¿no? O tus decisiones son lo suficientemente buenas y al final eso hace pues que nos pasemos, que hagamos, que nunca llevemos un buen rumbo estable, ¿no? Que vayamos dando bandazos. Y sí que estoy de acuerdo en que es un rasgo muy claro, pero siempre me ha dado la sensación también, y esa es la siguiente pregunta, me daba la sensación de que es algo casi innato, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo podemos mejorar esta autoconfianza? Bueno, la autoconfianza no es algo innato, pero sí es natural. Es natural en el sentido en el que si tú estás o sea, si tú pretendes tener un control grande sobre tu entrenamiento y tú, digamos que vives para la competición, esa ambición sana, esa ambición de logro, es la que hace que tú inviertas mucho tiempo y mucha energía en el deporte, en todos los aspectos del deporte, que tú seas consciente que te va a ayudar a tener un gran rendimiento. Entonces, claro, de forma natural, cuando tú llegas a una competición y tú tienes la sensación de que controlas todas las variables, eso genera de forma automática una confianza enorme. Entonces, no es que sea innato, sino que la persona no es consciente de que tiene ese estado de autoconfianza tan grande porque ha estado dedicando mucho tiempo de forma minuciosa a trabajar en todas las variables que pueden tener un impacto en el rendimiento, ya sean físicas o psicológicas. A lo mejor las psicológicas por desconocimiento, lo digo porque digamos que no es o sea, los deportistas de élite sí que están trabajando estas cosas, ¿no? De hecho, Kylian es famoso por conocer mucho. De hecho, yo lo he escuchado hablar, he visto reportajes y él conoce perfectamente estas cosas. Pasa que a lo mejor no te va a decir cómo trabaja la parte psicológica, pero él está claro que la trabaja. A base a lo mejor de su propio conocimiento que tiene de él mismo, ¿no? Pero no es innato, sino que es algo que están trabajando sin conciencia de que lo estén trabajando. Pero lo que está claro también es que el deportista que ha controlado y tiene la sensación de que tiene mucho control sobre su propio rendimiento en esa competición, eh, mm, va con esa seguridad. No va sobrado porque también
una parte de ese entrenamiento realmente es tener la humildad suficiente como para saber que no lo controlas todo. Pero hasta eso ya lo llevas preparado. Es decir, esa humildad es parte de tener confianza. ¿No? Puede resultar paradójico, pero realmente es otro puntito más. Porque te quitas la presión. Es decir, decíamos antes que es la diferencia entre la motivación para la carrera y el estrés. Entonces te quitas una carga de estrés. El hecho de que tú no vayas con la presión de tener un resultado, aunque tú sabes que tú aspiras a ello, te estás quitando lastre. Te estás quitando lastre y estás aumentando la motivación. Entonces, la autoconfianza no es innata, se, se trabaja. Y este foco en todas las variables que pueden aparecer en la competición, ¿no podría dar también lugar a volver a lo que decíamos antes de obsesionarnos, ¿no? De estos pensamientos rumiativos, de ansiedad precompetición? O sea, creo que según la persona, estar muy pendiente de las cosas puede hacer que salga la competición ya como un flan o que salga con mucha confianza. Correcto. Bueno, ahí está el tema de que tú trabajes el plan de carrera, el plan de competición. Es decir, tú no puedes dejar a la improvisación lo que es la noche previa, no puedes dejar a improvisación lo que hace esa mañana, no puedes dejar a improvisación el periodo de activación que haces previo a una competición, no puedes dejar a la improvisación el lugar que vas a tomar en la salida, no puedes dejar a la improvisación con qué persona vas a estar comunicándote en los momentos previos, en qué sitio vas a estar. Es decir, tienes que diseñar realmente cómo tú vas a participar en esa competición. Por ejemplo, hay deportistas que tienen, digamos, como en un momento de ver a otros competidores y se ponen a hablar y se ponen con ellos, se empiezan. Entonces, claro, surge esa cosa de qué estará pensando, voy a intentar aparentar estar fuerte, voy a intentar aparentar. Pero tú no tienes por qué estar en ese sitio haciendo el papel. Tú puedes reservarte un espacio en el que tú, pues yo qué sé, te lleves unos tapones, te lleves no sé en cuánto, te pongas las gafas tal. Es decir, buscar las condiciones en las que tú no tengas la preocupación de quién está, quién no está, quién ha venido, si le tienes que decir hola o le tienes que decir no sé qué, las típicas preguntas de qué tal, cómo va y las chorradas de no, yo hoy vengo bueno, no vengo a competir, hoy vengo a. O sea, eso te está quitando energía, te está desconcentrando de la competición que tú tienes que hacer. Es decir, tú en esos momentos previos tú puedes planificar el hecho de repasar, por ejemplo, el plan que tú tengas para el inicio de la carrera. Es decir, cómo vas a salir, qué nivel de esfuerzo va percibido va a tener el primer kilómetro, qué objetivo te va a poner los primeros 2, 3 kilómetros, por ejemplo, de una competición, si tú quieres estar en el grupo adelante, si tú quieres llevar la cabeza, si te quieres poner en el grupo que tiene más perspectiva. Es decir, y que eso no lo improvises, que tú lo tengas planificado. Entonces, si tú estás pensando en tu plan y lo vas ejecutando paso por paso, ¿qué preocupación tienes tú en tu cabeza que no sea seguir el plan? Pero es que eso depende de en qué estás enfocando tu atención. Si tú tienes la atención en la competición, no la tienes en cómo va a hacer la competición otras personas. Si tienes la atención puesta en cómo te sientes, si te has sentado bien el desayuno, si tienes energía para la carrera, si esta semana no he entrenado como yo quería porque estaba resfriado, si tú tienes la atención puesta en todas las variables que generan estrés, tú no la tienes puesta en el diseño de la carrera. Confía en el entrenamiento que tú te llevas hasta ese día y confía en la planificación de psicológica que tú llevas, que esto que estamos hablando ahora, para tú simplemente llegar a la competición al máximo, en el pico de forma físico y psicológico. Creo que va a abierto un temazo y voy a poner un poco el dedo en la llaga porque es un tema que, o sea, la verdad que creo que no se limita ya solo a la psicología deportiva, ¿no? Sino a la psicología en general de la persona y es que creo que muchos, o no, que seguramente todos, ¿no? Pero hay gente que en mayor medida se enfoca solamente en eso, en qué piensan de él o cómo va a destacar con sus colegas, con sus vecinos, con lo que sea en las competiciones, ¿no? Y eso lo he visto que da, pues, lugar a mucha frustración, a mucha ansiedad, a mucho auto boicot, ¿no? O sea, personas que ves que a lo mejor preparan una competición y de repente la semana de antes pues se boicotean o se van de fiesta el día de antes o hacen cosas como para quitarse esa presión de que pues, quiero agradar a esta persona o quiero demostrar que soy o que no soy. Y como no estoy seguro, además de que lo voy a poder conseguir, me auto boicoteo, ¿no? Y ves mucha gente que continuamente vive así, ¿no? De cara a los demás. Bueno, como psicólogo, ¿no? Me gustaría saber, claro, qué opinión te merece esto
y que, o sea, ¿cómo podría alguien saber si realmente lo que le está pasando a él es que está intentando más vivir de cara a los demás que hacia él mismo y cómo podría trabajarlo? Vale, bueno, aquí podríamos diferenciarlo de los deportistas de élite, que lógicamente sí que importa el resultado y sí que hay una competencia real entre deportistas, pero bueno, Sí, pero en apartando, vez digamos, ese de... grupo de personas, con la gente común y los amateurs a diferentes niveles, comprometidos o que tengan aspiración, incluso que pueden ganar competición a nivel provincial, autonómico, el tema de la comparación, digan lo que digan, siempre está ahí, porque somos animales sociales. Entonces es complicado, o sea, sí que es muy importante trabajar cuáles van a ser tus objetivos personales y tener muy bien calibrado cuál es tu capacidad en tu momento vital, o sea, a qué aspiras y puedes aspirar realmente y tener un objetivo de resultados bien delimitado, mm, bien, bien diseñado. Es decir, que tú tengas claro cuál es el objetivo de resultado que tú tienes, independientemente del rendimiento que vayas a tener tú llegado a la competición. Entonces, si tú tienes bien claro cuál va a ser tu objetivo de resultado, es más difícil que tú te compares con otras personas. Es decir, si tú vas a competir, ¿qué digo yo? A lo mejor en una carrera de resistencia por montaña es más difícil decir un tiempo porque hay muchas variables, ¿no? El terreno, el día, el calor y demás, pero en una prueba de atletismo en el que tú sabes que tú puedes ir a un ritmo y tu objetivo va a ser un ritmo determinado y ese va a ser tu objetivo para llegar con el resultado de hacer un tiempo, si tú estás concentrado exclusivamente en cumplir con ese ritmo, es mucho más difícil que tú estés pensando en qué posición va Periquito o Manolito, o si le voy a ganar o no le voy a ganar. Concéntrate en cuál va a ser tu ritmo y ese día, pues depende de la gente que compita contigo, pues te quedarás más adelante o quedarás más atrás. Pero tú no puedes estar pensando a la vez en si tú vas a cumplir con tu objetivo y si tú vas a tener una posición mejor que otro. Vamos, bueno, eso es un poquito, bueno, lo de Strava y meter Strava y demás, es que de nuevo es lo mismo, ¿no? O sea, que tú estés entrenando y después de los entrenamientos te pongas a comparar lo que hace uno, lo que hace otro, es que realmente tú no estás pensando en si tu plan te está llevando a donde tú has elegido. Pues tú que sabes lo que está haciendo Periquito, cuál es su objetivo. Si a lo mejor su objetivo es un 10K, pues estará corriendo más rápido que tú si estás preparando un 21, ¿no? Es lógico que haga un ritmo más bajo, pero a lo mejor tú no sabes qué estás preparando, o a lo mejor te está diciendo una cosa y luego es la otra. Entonces, no tiene sentido. Es inevitable, pero tú tienes que ser consciente de que mm, lo importante es que tú te concentres en tu proceso. Sí, sí. Yo me ponía la anécdota, ¿no? De que tú, por ejemplo, haces una salida con una grupeta o te vas a la salida de una carrera máster en ciclismo y todo el mundo en la salida, bueno, es que no he dormido nada, es que esta semana no he podido entrenar, es que me duele aquí o me duele allá, o es que estoy con Claro, la claro. gripe o estoy con el coronavirus, ¿no? Todo el mundo, no, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero como que ves que la gente ya pone la excusa de antemano y luego comparas con correr profesional, ¿no? Correr sub-23 y claro, la gente se calla, incluso aunque lleva una semana sin entrenar, pues te callas para que no lo sepan los demás o no lo sepa el director, ¿no? Entonces, como esa diferencia, ¿no? Entre lo que es, por lo menos, está orientado al logro y está orientado a un poco a, oye, a que los demás también piensen que soy muy bueno. Claro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que llega uno a la meta y empieza o sea, a la meta, a la salida, ¿no? Y empieza uno como a quitarse presión, ¿no? Diciendo, no, bueno, es que yo estoy malo, bueno, yo es que no sé cuánto. También tú mismo te vas quitando presión respecto a los demás. Al final te estás comparando. O sea, esos comentarios es que tú no estás centrado en tu proceso, tal y como están haciendo lo que tú decías. Los deportistas más competitivos están centrados en su proceso, saben lo que tienen que hacer días antes. Tienen diseñado al milímetro el trabajo que tienen que hacer, a quién tienen que seguir, dónde se tienen que poner y luego dan ese margen de incertidumbre que da la propia competición porque pues alguien pues tenga un buen día o que tú tengas algún percance o lo que fuera. Sin embargo, los amateurs, pues la típica llegada y el corrillo que se hace ahí es un poco para bajar las expectativas, ¿no? Para quitarte un poco el miedo. Sí, exactamente. Muy bien. Y Dani, luego ya en la propia competición, o sea, ¿qué tipo de foco de atención podemos tener durante la prueba cuando estamos pues, ejecutando, cuando estamos en mitad de una carrera?
Vale, pues el tema de la atención, la gente, digamos que lo tiene como un concepto global. Hay que poner atención a esto, hay que poner atención a lo otro, pero la atención en realidad tiene como diferentes niveles. La atención que tú tienes dentro, o sea, lo que pasa dentro de ti, las percepciones que tú tienes, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y la atención que tú tienes fuera de ti. Es decir, lo que está pasando inmediatamente en ese momento eh, y la atención que tú puedes poner en lo que puede pasar en un futuro, ¿vale? Entonces, durante una competición, si tú ya estás en la competición, digamos que hay diferentes momentos. Momentos más técnicos y momentos menos técnicos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en los momentos más técnicos tú tienes que tener un foco de atención no interno. Es decir, cuando llega una bajada técnica o llega a un sitio con muchas curvas o hay un momento o estás llegando ya a meta, quedan pocos kilómetros y te la estás jugando, te estás jugando en una posición, tú tienes un modo de atención que yo le llamo modo desafío, ¿no? Para intentar no poner nombres técnicos. Y el modo desafío es que tú tienes puesto la atención en el momento y externa, no interna. Porque si tú en el momento en el que tú estás jugándote el tipo, empiezas a pensar, o sea, pones la atención dentro de ti, es decir, si vas bien, si no vas bien, si el que va adelante va más fuerte que tú, si es que tú en ese momento es que no estás, pierdes la concentración. O sea, tú en ningún momento cuando tú vas conduciendo miras el retrovisor y te quedas mirando un rato, ¿no? Porque tú pierdes la concentración de la circulación. Entonces, ¿se puede mirar hacia adentro un poco para ver qué nivel de energía tienes? Correcto. Es decir, tú antes de hacer un adelantamiento, tú puedes mirar por el retrovisor porque de hecho es necesario para saber si tú lo puedes hacer con seguridad, ¿no? Y luego tú ya metes la marcha o aceleras con seguridad y haces el adelantamiento. Pues aquí un poco sería un poco lo mismo. Es decir, tú puedes ver durante unos cuantos segundos, y estas cosas tampoco se improvisan, se entrenan. Puedes ver durante unos segundos qué energía tienes disponible y qué nivel de fatiga puedes tener en ese momento para ver hasta qué punto tú tienes capacidad para sufrir. Si es, por ejemplo, si no estamos jugando los últimos minutos de una competición, los últimos kilómetros de una competición. Y en ese sentido, tú pones en marcha todos los recursos que tú has entrenado, la capacidad de sufrimiento, de tolerancia al dolor y esa confianza que nosotros hemos dicho antes ya, que hemos hablado, esa confianza en que tú hagas, salga como salga, tú vas a dar todo lo que tienes. Y tener durante ese tiempo la confianza en que ese dolor que tú tienes es algo que tú has elegido. Tú has elegido sufrir, has elegido estar en esa competición, has elegido estar en ese momento y has elegido mm, darlo todo, a pesar del dolor que tú vayas a tener, ¿vale? Entonces, durante unos instantes tú calculas, calculas durante unos segundos si tú estás dispuesto a caminar sobre la brasa, que le digo yo, ¿no? Si tú estás dispuesto a caminar sobre la brasa y hasta qué punto tú vas a darlo todo. Pero solamente durante un segundo. Tú no miras el retrovisor y te quedas mirando. Lo miras durante un segundo para calibrar si tú vas a poder hacer en modo desafío el rendimiento que tú puedas hacer para llevar, no sé, para llegar al final haciendo sprint, para una bajada técnica hacerla con máxima concentración, para poder adelantar a un grupo o acercarte a un grupo. Así que la atención realmente también hay que entrenarla, hay que poner, dependiendo del momento, tú tienes que saber no meterte, por ejemplo, cuando tú estás en el modo desafío, meterte demasiado tiempo en el modo piloto, que le llamo yo. Modo piloto es para ver las lucecitas del panel del coche, si te falta gasolina, si no te falta gasolina, o sea, tú no miras el depósito mucho rato, tú ves si la línea y ya está. Tú tomas decisiones, ¿no? Y luego hay otros modos de atención muy importante que es cuando ya no es las zonas técnicas o no te estás jugando nada en particular y tú puedes meterte en el modo que yo llamo modo depredador, que es un modo de atención en el que tú te puedes poner a pensar durante un instante en qué momento estás de la competición, qué personas tiene delante, qué personas tiene detrás, cuánto falta para un avituallamiento, qué ritmo tienes que poner, qué hemos programado previamente a nivel de, por ejemplo, de percepción de esfuerzo. Pues mira, este tramo son 8 kilómetros y que yo recuerde, estamos en este tramo que yo había puesto que el nivel de esfuerzo que iba a poner iba bastante, el 7 y el 8 tal. Entonces, si tú estás fresco, tú puedes entrar en modo depredador. Si tú en el modo depredador te metes al modo piloto, es que no te empiezas a preocupar de si hay gente delante. Por ejemplo, en ese momento en un avituallamiento hay alguien que no para y tú paras en un avituallamiento y alguien no para.
pues ya tú dices, ostras, este tío pues va mejor que yo, o no. O a lo mejor se ha saltado, que se cree que va sobrado y a lo mejor le hubiera hecho falta parar, pero tú no puedes ponerte a pensar lo que ha hecho el otro. Tú simplemente toma nota, ha pasado delante de ti. Tú sigue con tu plan. A lo mejor 4 o 5 kilómetros más adelante lo pillas y lo pasas. Es decir, te tienes que ceñir a tu programa y eso lo vas viendo tú en la fase de la competición en la que tú no estás en un modo desafío, en la que no estás en una zona técnica, en la que no te estás jugando nada, en la que no hay una subida especialmente técnica, en la que no hay una bajada especialmente técnica, y tú puedes ir viendo de forma estratégica, táctica, cómo tú ir haciendo lo mejor posible, jugando un poco a tus cartas, ¿no? Tu partida. Entonces, esos son diferentes modos de atención, que todo el mundo lo ejecuta, pero no lo ejecuta bien porque primero que no son conscientes de ello y segundo que no lo entrenan. Ujú. Totalmente. Sí que hay una cosa de lo que has dicho que no sé cómo entenderlo, porque lo que sí que me parece, ¿no? Desde luego, es que uno, cuando no está esforzándose, o sea, cuando está en reposo o al principio de la carrera, puede pensar que va a aguantar un tiempo, esto que tú has dicho de caminar sobre las brasas, puedes pensar que va a aguantar y va a querer caminar sobre las brasas, pero cuando realmente lo estás haciendo el cuerpo empieza a defenderse, ¿no? Y es cuando te empiezan a venir estos pensamientos negativos que te van diciendo, oye, para, esto no merece la pena, esto no te gusta, no es tan importante, ¿no? Al final es como que cuando estamos sufriendo realmente ese dolor, ese quemazón, pues claro, de forma natural, por el dolor, ¿no? Por la perturbación que sufre el organismo, pues empezamos a querer desear, ¿no? Ya sea por sentimientos, emociones o pensamientos directamente, parar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso, ¿no? Ese ir en el límite, ¿no? Ese caminar en las brasas que tú dices y aguantar un poco más, sabiendo que no podemos aguantar indefinidamente, pero ¿cómo puedo? Deseo parar, pero puedo aguantar un poquito más. Vale, pues yo creo que, por supuesto, una pregunta excelente porque eso lo que denota es que tú no has trabajado esa parte. Es decir, cuando tú sientes que tu cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo, si tú no has entrenado, ¿qué recursos vas a tener cuando tengas esos pensamientos? Porque los pensamientos, a fin de cuentas, son digamos, de forma verbal, las instrucciones que te da tu cuerpo para que pares. O sea, te está animando a desistir. Entonces, eso es normal. O sea, es que es lo que tiene que hacer. De hecho, si no lo tuviera, es que tu cuerpo no funciona bien. O sea, no estás detectando. O sea, si tu cuerpo te dice que pare y tú estás escuchando esa sensación y te vas como diciendo, te vas como, hay que ver, es que no voy a poder, es que no voy bien, es que no sé cuánto, eso es normal. Pero en la medida en la que tú entrenas a verte con ese estado y tú sabes que ese estado va a llegar puntualmente, es decir, no es que no le hagas caso, simplemente que tú sabes que eso va a ser en momentos determinados. Es decir, tú controlas también cuándo van a aparecer esas sensaciones. Es decir, tú no vas a caminar sobre las brasas toda la carrera. Tú vas a caminar sobre las brasas en momentos puntuales, que tú ya sabes que el cuerpo lo va a controlar. Si tú vas todo el rato caminando sobre las brasas, es que tú no has entrenado bien o estás haciendo una competición por encima de tus posibilidades. Sí, Pero es que si claro, tú el tienes deporte controlado. da pa todo, ¿no? O sea, imagínate un ciclista del Burgos BH en la Vuelta a España, pues va en la brasa desde casi desde el primer segundo. Correcto, correcto. Es decir, también una prueba agónica, un 5K, un 10K, ok. Pero un 5K, tú te pones a pensar, esa persona que hace el 5K a tope y esa persona previamente en los entrenamientos ha estado haciendo pruebas en las que se ha visto en esas sensaciones. Es decir, tú te has habituado, todo un principio básico de psicología, del aprendizaje, el cuerpo se habitúa a los estímulos. Entonces, un estímulo al que tú te habitúas se hace menos visible, entre comillas, lo sientes menos. No es porque el esfuerzo sea menor, sino porque el cuerpo se ha habituado a esas sensaciones. Entonces, eso quiere decir que tú, para sentir el mismo dolor, el mismo malestar, tendrías que hacer un esfuerzo todavía mayor. Es decir, estaría aumentando, igual que aumenta el umbral a nivel físico, pues puede aumentar el umbral del dolor o del sufrimiento. De hecho, cuando tú vas a entrenar una prueba agónica, tú haces ritmo en días previos por encima del ritmo al que tú vas a ir luego en la carrera. Entonces tú tienes esa.
tú sabes, tú tienes calibrado un poco el nivel de sufrimiento y el tiempo que tú puedes mantener ese sufrimiento. Es decir, que se entrena. Si tú, por ejemplo, te ves una prueba de media distancia y tú no has entrenado el sufrimiento, por ejemplo, un media maratón y tú has entrenado un ritmo que no vas a ir sufriendo y te la tengas que jugar al final, por ejemplo, si tú no has entrenado a hacer un ritmo con un sufrimiento como el que tú estás sintiendo en ese momento, pues te van a surgir esos pensamientos y lo más seguro es que no aumente el ritmo o que te venga de abajo. Y esto, aunque sé que es un tema infinito, ¿no? Y que no nos da tiempo y necesitamos respuestas un poco cortas, pero ¿hay alguna forma de entrenarlo o estrategias para sobrellevarlo mejor? O sea, me refiero, pues, oye, a cambio en el foco atencional o simplemente, pues, a entrenarlo de alguna forma concreta en los días de entrenamiento, en visualización, no sé. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, habría muchas formas. Sobre todo depende un poco de en qué aspecto el deportista es más hábil o tiene menos habilidad. Es decir, cuando va a competiciones, yo hago una evaluación post competición. Entonces, si no una competición prioritaria tipo A y son competiciones secundarias, pues aprovechamos esas competiciones para hacer, por ejemplo, esos experimentos. De que cuando llegue el momento X, pues tú hagas un esfuerzo especial, algo que te saque un poco del control que tú sueles tener controlado. Entonces, después, la evaluación post-competición, vemos cómo tú lo has gestionado. O sea, cuáles eran los pensamientos que tú te ibas diciendo, qué es lo que a ti te molestaba realmente, que a lo mejor era el quemazón en las piernas, era la falta de respiración, son pensamientos, son emociones, y me dices cuáles eran esas cosas. Y en base a esas cosas, que en cada persona puede ser diferente, en base a esas cosas trabajamos justamente esas. Y luego también vemos cuando tú has tenido recursos, qué es lo que, por ejemplo, tú te has ido diciendo. Hay personas que, por ejemplo, que dicen, no, pues yo he elegido estar aquí, o en esto ya me... Por ejemplo, una cosa que sirve. Cuando te has visto en otras ocasiones, que se nos olvida, que hemos estado en ocasiones similares, recuperar un poco ese recuerdo de ya me vi, es decir, no ese día, sino tenerlo preparado. En los entrenamientos, en los días previos a los entrenamientos, tenemos un banco de recursos de experiencia que tú has tenido duras, extremadamente duras, y que superaste. Porque todo el mundo hemos tenido cosas de ese tipo. Entonces, si tú ese día te viste expuesto a un estímulo muy desagradable y por elección fuiste capaz de superarlo, pues te recuerda un poco esa voluntad, ese punto de honor, ese yo fui capaz, esto no es la primera vez que lo tengo que hacer. Si tú lo tienes fresco el recuerdo y lo usas como recurso, tiene esa sobreactivación, o sea, cuando ya nos falta la energía en los momentos clave, eso puede ser una forma de recuperar la energía. Es como volver a meterle el cargador al móvil, ¿no? Es lo típico de cuando va uno en una carrera al final y va con la fatiga y pega un tropezón y de repente eh, le viene como un chute de energía. Y es que tú habías perdido, por fatiga, habías ido perdiendo la activación, ¿vale? Entonces esa activación lo que hace es que tú tengas menos rendimiento, ¿vale? Y al tener menos rendimiento te da pie a pensar en más cosas, no ir concentrado, y ese tropezón o que alguien te haya dado un toque, o sea, que se te quede enganchado algo, que pierdas cualquier cosa, de repente te despabila. Y es porque has perdido la activación que tú tenías en ese momento. Entonces, ese tipo de recuerdo, tú lo puedes usar para activarte. Sería una forma de volver a tener fuerza para superar el trámite. Sí, sí, me sonrío porque me ha recordado lo que dices, ¿no? A un compañero que tenía que llevaba como una estampa de Alberto Contador en el manillar, ¿no? Y era como que decía, cuando veo a Contador es como que me motivo, ¿no? Sería como llevar que si una palabra, ¿no? Una palabra que Claro, te claro. motive mucho, ¿no? Pues él llevaba una foto de Contador y supongo que cuando que miraba para abajo lo veía y se crecía. Y bueno, es justo eso, ¿no? Exacto, por eso no se puede improvisar. Si tú lo dejas en la improvisación, te van a comer los demonios. O sea, si tú llegas al final y no tienes esa fortaleza mental, es porque no la has trabajado. Y la fortaleza mental no es algo que tú dices, voy a trabajar la fortaleza mental. No, la fortaleza mental es el cúmulo, es el resultado de haber trabajado todas las variables que a ti te dan percepción de control.
de que tú lo tienes controlado. Tú sabes que va en un momento crítico en la carrera y tú sabes qué recursos tienes. Tu compañero tiene la foto de contador, el otro tiene un recuerdo de no sé quién, hay gente que es familiares que están enfermos o que han fallecido, cada uno tiene un recurso, pero eso hay que ver cuáles son esos recursos y no malgastarlos, sino darle un momento adecuado a, a la competición. Es decir, tú no vas a gastar los cartuchos buenos en la primera mitad. A lo mejor los buenos los estás usando un poco más adelante. Te acuerdas de tu hijo, te acuerdas de no sé quién, te acuerdas de cómo tú estabas y dónde estás, te acuerdas de por qué has elegido esta carrera. Pueden ser muchas cosas. Ujú. Pero la idea fundamental es que tú tengas diseñado previamente ese tipo de recursos. Y luego, si aparece un sufrimiento extra, también hay, digamos, técnicas de lo típico ya de disociación, ya es tirando ya un poco al extremo, ¿no? Es que a pesar de todo ya llega un momento que el dolor es bastante insufrible, tienes que terminar como sea. Claro, esto de la disociación te lo decía porque yo sí que noto que según cómo esté siendo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Según esté siendo mi rendimiento respecto a mi expectativa, esa percepción de esfuerzo se hace muy insoportable y los deseos de parar vienen, o en cambio ese esfuerzo se asocia con algo positivo porque estás rindiendo por encima de tus expectativas, estás más cerca del logro y entonces como que se va retroalimentando porque sufres, pero lo vas consiguiendo, entonces parece que aunque el esfuerzo es alto, el sufrimiento disminuye. En cambio, cuando estás, imagínate, sales en una carrera y te quedas del grupo, rindes peor de lo que esperabas, vas decepcionado, pues el mismo esfuerzo, ¿no? La misma sensación de esfuerzo la sufres mucho más porque estás rindiendo por debajo de tu expectativa. Entonces es casi como un castigo añadido donde si lo vemos como una balanza, ¿no? Entre la recompensa y el coste que nos supone, pues claro, si la recompensa es muy poco, el mismo coste es inasumible, ¿no? Entonces nos hace desear parar. En cambio, si la recompensa es muy alta, pues ese coste no parece tan malo y entonces nos hace desear seguir ejercitándonos. Correcto. Ese deseo es una activación. Es decir, yo no diría más que nos preocupáramos por disociar el dolor que por recuperar una activación. Es decir, cualquier móvil, cuando se gasta la batería, realmente sigue teniendo batería para una emergencia. Entonces, esto es un poco lo mismo. Tú tienes que tener el acceso a esa batería de emergencia. Y esa batería de emergencia tú la tienes que activar. Y algo debe activarlo. Entonces, tú tienes que haber entrenado esa clave. Y esa clave puede ser cualquier cosa. Lo que de verdad a ti te active. Porque si yo te digo, acuérdate de no sé qué, y eso a ti no te genera una activación, pues es un disparo a lo loco. Por eso no te puedo decir, dame consejos para... No, no, dime tú qué cosas te sirven y le vamos a diseñar, la vamos a programar. Ujú. La foto de contador, tu hija, como tú estabas hace no sé en cuánto, esta carrera porque es importante, incluso el hecho mismo de que vaya en una posición y tengas personas delante que tú crees, que tú tengas la confianza de que tú las puedas coger, o de alguien que venga detrás y tú te vas generando ese pequeño reto contigo mismo, aprovechando que tienes competidores cerca, y tú vas diciendo, te vas diciendo cosas, ¿no? Pues ese discurso luego hay que aprovecharlo después de la competición para registrarlo de alguna forma, porque eso es un recurso que tú vas a tener para otras competiciones. La gente termina la carrera o termina una competición, se va, se toma su cerveza, habla con los amiguetes y a los 3 días tú ya no te acuerdas de todos esos detalles en absoluto. A no ser que tú hayas hecho una evaluación post competición, que hayamos registrado todas estas cosas. mm, mm, yo separe o bueno, entre ambas partes separemos han sido esas cosas que tú tienes que mejorar o las cosas que tú has usado que te sirven y las vamos usando como banco de recursos Ujú. para diseñarlo. Genial. Muy bien, Daniel. Y la verdad que quería terminar la entrevista con un tema que me pareció curioso cuando me lo dijiste, la verdad, porque es verdad que hablo del estoicismo, ¿no? Y cómo tú aplicas, bueno, estoicismo, ¿no? Filosofías occidentales o orientales, bueno, mm, occidentales y orientales, ¿no? Creo que el estoicismo sería occidental, luego estaría el budismo, ¿no? Oriental, bueno, sin más. Cómo estas filosofías las puedes utilizar pues, tanto en tu consulta, ¿no? Como con los deportistas. Así que, bueno, me gustaría preguntarte por eso, ¿no? O sea, cómo o qué puede aprender un deportista, un cliente tuyo, ¿no? Un paciente, pues eso, por ejemplo, de estoicismo o cómo puede aplicarlo de cara a trabajar con él. Bueno, digamos que de fondo, cualquier trabajo que nosotros estemos haciendo va a tener realmente un pozo filosófico, si quieres.
pero no en el sentido de esto de filosofía, de libro y demás, sino que realmente cuando tú estás haciendo cosas y de fondo están tus valores, tú estás trabajando con un objetivo importante para ti. Y esos valores pueden ser el compromiso, esos valores puede ser el desarrollar tu propio objetivo, el tener la ambición de crear tu propio proyecto. Es decir, de fondo siempre hay unos valores. Y esos valores, el estoicismo, yo creo que han servido como apoyo. De hecho, la psicología actual, mucho del desarrollo, digamos, del objetivo para estar bien, para el bienestar, se basa en la filosofía antigua. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo, sino que lo que estamos poniendo es metodologías que facilite el proceso de conseguir los objetivos. Está el bienestar, está pues, con cualquier emoción, es decir, cualquier emoción que tú tengas, por ejemplo, la tristeza, por decir de alguno. Te ve una persona que está en un periodo de su vida en el que tiene algún problema y no termina de asimilar cualquier problema. Entonces, ante esa tristeza, tú tendrías un valor asociado, vamos a llamarlo estoico, que sería el de la compasión, vamos a poner. Pero tener esa compasión es tener también, o sea, compasión y paciencia, ¿no? Que son valores. ¿Y qué tiene que ver eso con la tristeza? Pues porque hay que comprender que la tristeza no es una emoción mala. Puede ser desagradable, pero no es mala, es funcional. Porque lo que hace es que te baja la activación de tu cuerpo porque es necesario mm, ser consciente de que has tenido una pérdida de algo valioso. Es decir, un duelo, lógicamente, aparece tras una pérdida de un ser querido. No de cualquier persona, sino de alguien importante. Entonces, por eso tienes un duelo con unas personas y con otras no. Entonces, si tú has tenido otra pérdida, puede ser, por ejemplo, una lesión misma. O sea, tú tienes una lesión, pues tú tienes, en cierta forma, tienes una especie de duelo respecto a los objetivos que tú tenías, a la persona a la que tú eras a nivel de forma que tú tenías y ahora ya no. Ese proceso te baja la activación, entrenas a lo mejor un poco menos, tienes que entrenar otro tipo de cosas que no te gustan tanto, te frustra y aparece esa tristeza. Esa tristeza te obliga, es decir, no hay que evitarla, sino que hay que atenderla de forma justa. Y ahí está el tema de que tú tengas paciencia, ¿no? Esos valores que decíamos, paciencia y compasión. La compasión entendida no como algo flojo bueno, ya está, no pasa nada. No, la compasión en el sentido de en que tú le dirías a otra persona si estuviera en tu misma situación, pues dítela tú a tú mismo. Ten esa paciencia contigo, eh, entiende que necesitas tiempo que además no es un tiempo en el que no haces nada, sino que es un tiempo en el que tienes que reorientar tus objetivos, en el que tienes que planificarte, en el que tienes que observarte, tienes que admitir y aceptar esa vulnerabilidad que tienes. Y no, claro, hay gente que se va de Strava, se quita de medios, se quita de redes sociales porque tiene como esa vergüenza, ¿no? O sea, yo no digo que sea más fácil admitir que tú estás mal. No es fácil, pero no es fácil porque no tenemos esa cultura. No tenemos una cultura en la que uno pueda admitir abiertamente la vulnerabilidad sin sentir que es menos competitivo o que está por debajo. Yo comprendo eso que a nivel profesional sea diferente, pero yo creo que te hace un buen favor admitiendo, o por lo menos no, tampoco hace falta que uno dé muchas explicaciones, pero simplemente diciendo, bueno, pues ahora lo estoy pasando regular, tengo que cambiar los entrenamientos, tengo que reorientar mi objetivo, tendré que tener más paciencia con estos otros, y así desbloqueas las frustraciones. O sea, estás frustrado porque tú quieres tener un objetivo al que ya no puedes. Si tú sigues pensando en que tú vas a por eso, y no admites, no aceptas que tú no puedes, pues estás todo el rato viviendo en esa frustración. Entonces, tener de fondo esos valores, trabajar esos valores, hace, hace que tú en realidad progreses, de forma paradójica, progreses mejor. Ujú. Si tuvieses que elegir un valor de estoicismo que le pueda ser o explicárnoslo para que nos quede claro, el que digas tú es el más importante de cara a que una persona que esté escuchando esta entrevista se lo lleve y lo aplique desde ya, porque es lo que le puede ayudar a muchos de estos problemas que estamos hablando ahora mismo, de la comparación, del estrés, del agobio,
la rumiación. Bueno, yo no diría que hay uno mejor que otro, sino que cada valor tiene su momento, ¿no? La tolerancia, la paciencia, la compasión, el coraje. Bueno, pues mira, yo creo que el coraje estaría bien porque el coraje, digamos que es el valor de fondo estoico que hay cuando tú tienes que afrontar algo con miedo. O sea, tú tienes una emoción y ya hemos dicho que las emociones no son malas ni buenas, sino que son agradables o desagradables. Entonces, cuando hay miedo es cuando tú tienes que afrontar alguna situación en la que tú no estás totalmente seguro de que tengas recursos. Entonces, el coraje, como virtud estoica, sería tener ese arrojo, ¿no? Esa convicción de que tú vas a hacer las cosas a pesar del miedo. Que es que esa es la virtud estoica. El coraje no es hacer las cosas sin miedo, eso no, eso es ser temerario. Hacer las cosas con miedo es el coraje. Entonces, afrontar cosas con miedo, es decir, ir a una competición y sentir miedo y a pesar de ello poner todos los recursos y hacerlo a pesar del miedo es demostrar un valor estoico, el coraje en este caso. Así que bueno, pues podía ser, por ejemplo, Sin duda, sin duda. A mí una cosa que me gusta mucho de esto, ¿no? Que creo que también nos ayudaría mucho a todo el mundo, ¿no? No te voy a decir solo a los deportistas, ¿no? Pero al final esta idea de centrarte en lo que tú puedes controlar, actuando con virtud, o sea, haciendo las cosas bien, simplemente porque hay que hacerlas bien, ¿no? Y si esto lo llevamos al entrenamiento, pues sería, oye, tú céntrate en tu entrenamiento, hacerlo bien, ¿vale? O tú, si tienes tu entrenador, confía en el entrenador, haz tu trabajo, no le des más vueltas tampoco a las que tiene, haz tu trabajo, come bien, ve a la carrera, da tu máximo y hasta no te vuelvas loco si es que ahora el compañero te ha ganado o si no sé quién ha dicho esto o lo otro, ¿no? Porque si no, estamos siempre en la insatisfacción constante de que es imposible competir contra todo el mundo y ganarle a todo el mundo. O sea, el mundo es demasiado grande para ser el mejor. bien, me resulta curioso lo que dices porque hace un tiempo subí un vídeo de un chico, no me acuerdo, el programa este, La Revuelta se llama, no, sí, que ¿El presenta Broncano? el Broncano. Sí, la revuelta, ¿no? La Revuelta. Sí, sí, Pues sí. entrevistaron a un chico que es boxeador o kickboxer, no sé cuánto, y él era campeón, no me acuerdo exactamente de qué, ¿vale? Y, y él decía que él no entrenaba para ser campeón. Es decir, cuando tú trabajas desde los valores, o sea, su motivación de fondo era tener la fuerza suficiente para ayudar a defender a su madre, porque vivía en un sitio problemático, digamos, y él, desde chiquitito, su aspiración era estar fuerte para defender a su madre. Y claro, se metió en temas de deportes de combate y autodefensa, lo que fuera. Y como tenía tantísima motivación en ese sentido, eso, unido a que, bueno, pues tenga condiciones, digamos, heredadas también, buenas, le llevó a ser campeón. Es decir, que si tú realmente partes de unos valores, partes de un desarrollo como proceso, los resultados llegarán y sea cual sea el resultado será bueno porque has dado todo desde ti mismo, con autenticidad. Brutal. No, genial. No se me ocurre nada mejor para terminar el podcast. Solo preguntarte, oye, ¿cómo puede alguien aprender más de ti o contactar contigo o directamente tener una consulta? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues hasta que no tenga la página web, que está en proceso, estoy haciendo ahí una página web para poner todas las cositas y demás, pueden meterse en Instagram, en @dani.psicólogo deportivo y ahí pues es fácil contactar conmigo. Genial, Daniel, pues ha sido un placer tenerte, nos ha ayudado un montón. Espero que volvamos a repetir la entrevista en el futuro. Y nada, pues desearte que pases buen día. Pues muchísimas gracias, Manu.